Hola, bienvenidos a Medical Televisión. Hoy tenemos un programa dedicado a los adultos mayores de nuestra casa. Precisamente es el día de toma de conciencia al abuso y maltrato a los mayores, a la vejez. Esto sucede en el mundo entero. ¿Y por qué las organizaciones internacionales dedican un día para reflexionar sobre este tema? Porque es más común de lo que usted se imagina. Además, sucede en un porcentaje altísimo en el seno intrafamiliar, una problemática que afecta al mundo entero, y hoy nosotros queremos reivindicar precisamente a ese grupo etario, a los adultos de nuestra casa. Les rendimos homenajes. Vamos a hablar de edad fisiológica, edad cronológica. Vamos a hablar de un tema que está preocupando muchísimo. En los últimos días se ha puesto como de moda hablar de Alzheimer. ¿Y por qué? Porque hay una medicación nueva que despierta cierta expectativa y esperanza, no solo a los pacientes que están transitando los primeros síntomas de esta enfermedad, sino a su entorno familiar. Pero nos presentamos y empezamos a desarrollar estos temas. Le recordamos que usted puede hacernos llegar cualquier inquietud a través de nuestro WhatsApp, que está disponible. Ahí está el número en pantalla, 11 72 01 0101, para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. Vamos a comenzar hablando de Alzheimer, pero primero les voy a presentar a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Zorrilla. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Le propongo que pongamos al aire un informe que nos ubique en el tema que vamos a desarrollar, ¿le parece? Perfecto. Señor director, el informe. El Alzheimer es la quinta causa principal de muerte en el país, afectando a más de 500.000 argentinos. 1 de cada 8 adultos, principalmente mayor de 65 años, lo padece. En todo el mundo, al menos 44 millones de personas viven con demencia, lo que convierte a la enfermedad en una crisis de salud global que debe abordarse. La enfermedad del Alzheimer es el tipo más común de demencia, un término general para afecciones que se producen cuando el cerebro ya no funciona correctamente. El Alzheimer provoca problemas de memoria, razonamiento y conducta. En la etapa temprana, los síntomas de demencia pueden ser mínimos, pero a medida que la enfermedad provoca más daños al cerebro, los síntomas empeoran. El ritmo en el que progresa la enfermedad es diferente en cada persona. Un diagnóstico precoz y acertado es fundamental, ya que permite al médico recomendar modificaciones del estilo de vida, brindar un pronóstico y posibilidad que el paciente tome decisiones respecto a pautas de manejo futuro. También es importante para prevenir riesgos que pudieran depender de olvidos u otros síntomas cognitivos. Asimismo, dará la posibilidad a la familia de estar informada sobre lo que está ocurriendo a su ser querido y así acompañarlo de la mejor manera. Doctor, ¿siempre que hablamos de un deterioro cognitivo nos conduce al Alzheimer o no siempre? No, no siempre, porque lo que nosotros tenemos que distinguir es que el Alzheimer es un tipo de demencia, la más común, pero existen muchísimas otras demencias. Nosotros hablamos de deterioro cognitivo cuando el paciente tiene un rendimiento intelectual por debajo de lo esperado para una persona de esa edad. Es muy importante eso porque cuando uno hace una evaluación que tiene un nombre específico, que es una evaluación de memoria, esa evaluación se adecúa a los años de instrucción del paciente y a la edad. En función de eso se determina si tiene una variable inferior con un deterioro cognitivo. O sea, todo el mundo conoce y asocia la demencia a Alzheimer, pero existen otras causas. De hecho, la demencia vascular
es muy, muy importante en cuanto a su porcentaje y es totalmente prevenible. Bueno, nosotros hablamos de síntomas. En relación al Alzheimer, ¿cuáles Sí. podrían ser los primeros síntomas que deben llamar la atención para hacer una consulta al neurólogo? Bueno, el principal síntoma del paciente es la pérdida de memoria o queja cognitiva. Es importante recalcar que los problemas de memoria pueden deberse a un sinfín de causas. Entonces, descartando las causas secundarias, uno debería prestar atención en esta queja de memoria, que siempre está directamente relacionada con, a veces, la instrucción o los años de estudios del paciente. A mayor cantidad de años de estudio, la queja va a ser hacia ínfimo el deterioro que tiene el paciente, ya nota esa pérdida de memoria. Y algo para recalcar es que, digamos, esto de la pérdida de memoria, un dato que es un signo de alarma es cuando el paciente desconoce la misma, que a veces la familia justifica, porque el paciente dice, no, yo no me olvido, lo que pasa es que soy distraído. Claro. Bueno, Sí. lo que se llama agnosia o es la falta de reconocimiento de esa pérdida de memoria en el paciente es un signo de gravedad. Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que se puede hacer? ¿Existen medicaciones, existen tratamientos, ejercicios para empezar a frenar el llegar a un Alzheimer? Sí, lo primero que, 2 minutitos Sí. me quisiera recalcar esto, lo primero que uno debe hacer es descartar otras causas. Ujú. Siempre eso es lo importante, causas secundarias y tratables de alguna forma específica. Llegado el caso que uno descarte estas causas que pueden asociarse, porque el cerebro puede funcionar mal por un montón de otros motivos que no están en el cerebro. Sí. Pero llegado a uno a determinar un diagnóstico de una demencia, ya sea Alzheimer o alguna de las otras, es muy importante para, no solamente al día de la fecha, no existen medicaciones que actúen sobre la causa de la enfermedad, son tratamientos sintomáticos. Si bien uno puede empezar, no va a retrasar el deterioro de la enfermedad. Entonces ahí el apoyo y la estimulación cognitiva del paciente es fundamental. ¿Qué pasa a nivel físico en el cerebro cuando una persona va a padecer de Alzheimer? Bueno, en la demencia tipo Alzheimer lo que va pasando es que hay unas proteínas que tienen un nombre específico que se llaman beta-amiloides, pero serían como unas proteínas que se van depositando por determinada causa dentro de las neuronas. Esa proteína se va acumulando en la neurona y la va envejeciendo. Ese envejecimiento se produce por una inflamación que genera esta proteína y a la larga va generando una degeneración de las neuronas. Eso es lo que causa, eso es lo que se produce a nivel del cerebro cuando el paciente entra en este proceso de demencia de tipo Alzheimer. Una vez que ustedes diagnostican que una persona padece de Alzheimer, ¿hay expectativas de vida en cuanto a años? Cuando uno diagnostica un Alzheimer, siempre digo que uno debe tomar un proceso, digamos, que es en un seguimiento de un paciente para hacer un diagnóstico de esto, porque el diagnóstico es irreversible y la evolución es irreversible a la fecha, al día de hoy. Entonces, si bien uno actúa en etapas precoces, puede darle cierta funcionalidad al paciente. Cuando hablamos de funcionalidad hablamos de autonomía, que tenga un poco más de tiempo de autonomía, pero la enfermedad irreversiblemente es progresiva. Doctor, ¿se anima a que respondamos algunas preguntas? Porque yo tengo ganas de seguir preguntando, pero nuestros televidentes también están ávidos de saber. Ponemos nuestra tablet en el aire, señor director, si usted lo dispone, para poder compartir con nuestros televidentes las preguntas. A ver. Pregunta un televidente, ¿el aceite de cannabis ayuda para el Alzheimer? Bueno, a la fecha no hay evidencia de que actúe y que sea beneficioso. Si bien existen hoy una diversidad de aceites de cannabis, hablando puntualmente de la planta en general, uno de los compuestos que es el THC puede ser muy nocivo para un paciente con Alzheimer. Ajá. Así que hay que tener muy en cuenta porque depende también la fase de la enfermedad. Nos preguntan el nombre del doctor Juan Pablo Zorrilla, enseguida vamos a poner. ¿En qué dirección está atendiendo usted, doctor? Nosotros estamos en Cereco, Ajá. en Subiría 752. 752 de Subiría, señor director, si lo podemos subtitular precisamente para que
Dice, muy bueno el programa, puede tratar algún día sobre Ehlers-Danlos, una enfermedad poco conocida, pero bueno, hoy vamos a seguir con Alzheimer. Sí. Doctor, si usted me permite, vamos a compartir con usted y con nuestros televidentes una noticia que ha revolucionado el mundo científico, médico, también periodístico, por la fuerza que tiene conocer que un medicamento, en este caso el aducanumab, sea aprobado por la FDA en Estados Unidos precisamente para el tratamiento de Alzheimer. Compartimos el informe y Bueno. nos despejas algunas dudas. La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, aprobó recientemente el uso del fármaco experimental aducanumab para las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer, a pesar de que un comité consultivo de la FDA concluyó el año pasado que no hay pruebas suficientes que respalden la eficacia del tratamiento. La FDA no ha aprobado un nuevo fármaco contra el Alzheimer en casi 20 años. La empresa farmacéutica Biogen y su socio japonés desarrollaron el aducanumab, que se administra por vía intravenosa para tratar la enfermedad de Alzheimer en sus primeras fases. El medicamento se desarrolló pensando en los pacientes con deterioro cognitivo leve, no para aquellos con demencia severa. La promesa del aducanumab es desacelerar la progresión de la enfermedad y no mejorar la cognición, sostienen desde la clínica Cleveland de Ohio. Este tratamiento es muy distinto a los medicamentos disponibles actualmente, que no desaceleran la progresión de la enfermedad, sino que atenúan los síntomas. En general, no hay consenso sobre el fármaco en grupos científicos que sostienen que la FDA no debería haber aprobado el aducanumab para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer por falta de pruebas de su eficacia. También se ha expresado la preocupación por el monto del tratamiento, $56.000 por año, un costo sin explicación muy superior a lo que habían estimado los analistas de la industria farmacéutica. Otros grupos, como la Asociación de Alzheimer, han apoyado la aprobación del tratamiento. Doctor Zorrilla, ¿cuál es su postura profesional en relación a este medicamento? Y bueno, yo creo que comparto un poco lo del informe. A ciencia cierta, esto es, digamos, algo nunca, por lo menos vivido hasta estos momentos en la historia de la FDA, que la FDA entendemos que es el organismo que aprueba, que sería nuestro ANMAT, y aprobó esta medicación con un fallo totalmente en contra de su comité de científicos, donde lo llamativo de la valoración de este comité fue que fue unánime en contra. De 11, 10 votaron en contra y 1 se abstuvo. O sea que el informe es totalmente negativo, sin embargo se aprobó. Se aprobó de una forma, digamos, por lo menos irregular, y donde el planteo que hace la FDA es como, ellos le llaman como si fuese un sustrato alternativo por lo que fue aprobado. ¿Qué se entiende de esto? La medicación, como bien lo decía el informe, es como actúa como una vacuna, ¿sí? Que esta se infunde por vía venosa una vez al mes al paciente y actúa sobre estas proteínas que venimos hablando. Cuando los síntomas son iniciales, no serviría para una persona que ya está diagnosticada y que está transcurriendo la enfermedad. Exactamente. En realidad, cuando hablamos de eficacia, porque el protocolo de tratamiento de investigación tomaba pacientes desde 65 a 80 años. ¿Qué se vio? ¿Por qué lo aprueba FDA? Porque esta vacuna, si bien actúa sobre las proteínas, las va como limpiando a la neurona, y eso se demostró. Pero ¿qué es lo que pasa? En estos últimos 20 años hay muchísimas drogas que han sido probadas por este mecanismo de acción. Y se mostró que algunas de las proteínas de las neuronas, estas anómalas, fueron retiradas, pero no tiene una repercusión clínica. Entonces, se asume que si yo saco las proteínas, el paciente clínicamente debe mejorar. Esto no fue comprobado hasta la fecha ni con estos estudios, pero sin embargo la FDA
lo ha aprobado. Y hay mucha expectativa porque, como bien en algún momento lo charlaba con usted, esto es una verdadera pandemia para el mundo, el Alzheimer, ¿no? Totalmente, si digamos fue desbancada por el COVID, pero es la pandemia del siglo XXI. Creo que el Alzheimer es el éxito de la sociedad, digamos. La expectativa de vida ha aumentado muchísimo en el Claro. mundo y hoy vemos esta verdadera pandemia que todos en la familia hemos tenido algún caso. ¿A partir de qué edad podrían presentarse síntomas e indicios de que se podría sufrir el Alzheimer? Bueno, eso creo que es una pregunta muy importante porque si bien quizás no sea este fármaco el que cambie la evolución de la enfermedad, creo que bueno, se van acelerando los pasos y hay cierto grupo que quizás pueda tener algún beneficio. A partir de los 65 años empieza a aparecer el Alzheimer, como para decirlo en forma global, y a medida que va avanzando la edad, la proporción de pacientes es mucho mayor. Si hablamos, el porcentaje de pacientes a los 65 años no es lo mismo que a los 80. Si tomamos un rango de 80 a 90, casi el 50% de los pacientes pueden tener un tipo de demencia. Pero existen Alzheimer que son hereditarios. Ajá. Que eso creo que es un grupo totalmente distinto a lo que estamos hablando, que tiene una carga genética muy importante y donde se manifiestan a edades mucho más jóvenes. ¿Y cómo podría yo saber si de pronto tengo algún familiar, un padre, un abuelo que sufre ese tipo de Alzheimer? ¿Yo podría realizarme algún estudio para determinar o prevenir o ver hacia futuro si yo lo voy a padecer? Sí, la recomendación sería, si yo tengo un abuelo que empezó con una demencia a los 80 años, es probable que esa demencia esté asociada a la edad y no necesite hacer ningún estudio. Pero si yo tengo familiares de primer grado, y cuando hablamos de primer grado, primos, tíos, hermanos, que tuvieron demencia a edades menores de 60 años, sí debería hacerme un control o una evaluación, donde la evaluación neuropsicológica, que es una evaluación de memoria, es fundamental realizar. Bien, vamos a consultar con nuestros televidentes, a ver si tienen inquietudes. Acá, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener Alzheimer? Bueno, los factores de riesgo para tener Alzheimer, sacando la parte, digamos, hereditaria y familiar, tienen que ver con los mismos factores de riesgo cardiovasculares para otra patología. ¿Por qué? Yo siempre hago un aforismo de decir, el Alzheimer es una enfermedad hasta hoy que irremediablemente así llega, va a progresar. Pero si yo tengo un Alzheimer sobre un paciente con factores de riesgo cardiovascular, ACV, diabético, ese Alzheimer va a progresar mucho más rápido, pero no por el Alzheimer en sí mismo, sino por todas las lesiones vasculares que va a tener el cerebro. Entonces, los factores de riesgo son los mismos que para el ACV, para el infarto agudo de miocardio. Por eso que hoy en día... Sedentarismo, adicciones y todo. Etcétera. O sea, estamos hablando de lo mismo. Lo que si nosotros evitamos, tendríamos una adultez más llevadera y mejor, ¿no? Seguimos con los televidentes, señor director. Buenas tardes. ¿El diagnóstico Alzheimer se detecta por resonancia, electroencefalograma o tomografía o solo pérdida de memoria, dice Héctor? El diagnóstico, como te decía inicialmente, tiene varios pasos. Un diagnóstico inicial es de exclusión, o sea, descartar otras patologías, y los estudios de imagen, electroencefalografía sirven más allá de la evaluación neuropsicológica que uno debe realizar, y es muy importante el tema del seguimiento de estos pacientes. A veces en fases iniciales uno requiere un seguimiento en el tiempo del paciente para determinarlo. Cuando está instalada la demencia, claramente uno puede hacerlo con un diagnóstico clínico puramente. Doctor, más allá de su opinión como profesional, ¿es más difícil para el paciente que padece el Alzheimer llevar la enfermedad o para su familia? Yo lo tomo a personal y siempre digo que si quisiera tener yo como médico una enfermedad, elegiría Alzheimer. Creo que es una enfermedad donde el paciente sufre en fases iniciales y en su fase intermedia avanzada el paciente está en su mundo y es un problema para la familia, no para el paciente. Bien vos lo decías al principio, el tema de esto de la agresión a los adultos mayores, y a veces la gente entiende por agresión el insulto.
Y el maltrato, el no entendimiento, que nosotros lo vemos a diario, y el decirle, pero ya te lo dije 10 veces, eso es un maltrato y eso es lo que la familia a veces no comprende. Doctor, ¿cómo trata usted a un paciente de Alzheimer? Seguramente hay alguna medicación que sí está Sí. en uso. ¿Y qué otro tipo de tratamiento se realiza? Bueno, hoy en día los tratamientos se dividen en dos, en lo que son farmacológico y no farmacológico. En lo farmacológico existen 3 drogas que uno puede iniciarlos en estos pacientes, que a contrario de lo que la gente piensa, en fases avanzadas le retiramos la medicación, porque la medicación es puramente sintomática. Y lo que sí, el acompañamiento y estas técnicas no farmacológicas, que es la rehabilitación, que la gente lo conoce como talleres de memoria, es muy importante realizar en estos pacientes. Si me permite, volvemos con nuestros televidentes, señor director, porque hay muchas personas con inquietudes. Le pasó al salteño Franco Delgado... tiene que ver con otro tema. ¿Es necesario ejercitar la mente para no llegar a esta enfermedad? El cerebro es como toda parte del organismo. Es un músculo que si no se utiliza va perdiendo funciones. Yo siempre le digo a mis pacientes que el cerebro es vago por sí mismo. En cualquier acción uno lo puede determinar. Uno sale a correr, lo primero que te dice el cerebro es: estás cansado, pará, te duele todo, pará. Entonces esto de ejercitarlo diariamente es muy importante y a medida de que la tecnología va avanzando, cada vez los utilizamos menos. Entonces creo que en el futuro esto va a ser mucho mayor. Seguimos con los televidentes. Dice: buenas tardes, tengo 38 años, tuve mi abuela que tuvo Alzheimer, mi tía, tíos, hijos directos de ella, también tienen Alzheimer. Mi pregunta es: ¿a qué edad me tendría que hacer un control para saber o prevenirlo en mí y en mi padre, ya que 2 hermanos de él también padecen la enfermedad? Quiere decir que es muy fuerte en los genes de la familia, explica este televidente. ¿Cuándo debería empezar a realizarse los estudios? Si el paciente, lo importante es primero determinar, siempre que uno tiene una consulta de este tipo, es importante evaluar a los pacientes que tienen el diagnóstico, porque hay que certificar que sea un Alzheimer. Muchas veces son otras patologías neurodegenerativas, pero si ella tiene síntomas debería consultar. Bien, otro televidente nos pregunta, a ver, acá lo tenía recién, ¿qué ejercicios mentales recomienda el doctor? Los ejercicios va a depender mucho del estadio de la enfermedad. Eso es muy importante. Por eso cuando uno actúa sobre rehabilitación de memoria, es muy importante tener una evaluación previa del paciente, porque para que se entienda un poco, esto es como ir a la escuela. Entonces, probablemente lo que estimule a un chico de primer grado no lo va a estimular uno de séptimo. Entonces, hay que evaluar el paciente para indicar la rehabilitación. Lo más común es que la gente le dice que lea, que haga ejercicios de rompecabezas o palabras cruzadas, que en general pueden ayudar, pero depende mucho, tiene que ser individualizado. Bien, ¿cómo hacemos más llevadero los últimos años de un paciente con Alzheimer? Yo creo que la pregunta siempre del familiar es si mi papá o mi abuelo entiende. Esa es la pregunta. Yo digo, lo que nunca deja una persona de sentir es el amor. Bien. Entonces creo que lo más importante es, así uno, yo le digo, a veces túrnense para tenerle paciencia y te va a contar 50 veces lo mismo. Puedo prestarle atención, hacerle una palmada, una palabra de cariño y eso siempre se lo va a sentir. Hay reacciones agresivas también por parte de algunos En pacientes. realidad es que la gente confunde demencia con demente, como locura. En realidad el paciente tiene trastornos conductuales. Que eso es muy importante trabajar con la familia, porque a veces llegan a ser muy agresivos y a veces generan conflictos familiares, pero se pueden tratar. Son muchísimos los mensajes, doctor, que están entrando. Si usted ve en pantalla, ponemos la tablet, son muchísimos los mensajes que entran precisamente para el doctor. Acá nos preguntan qué diferencia hay entre demencia senil y Alzheimer. La demencia senil por sí misma ya no existe, por la definición. Generalmente el término demencia senil se asocia a lo que es demencia vascular, que tiene que ver con un problema de memoria asociado a lo que serían pequeños infartos cerebrales. Porque un paciente por
por añoso que sea, no significa que tenga que tener demencia. Bueno, siguen las consultas de familiares que tienen integrantes en su familia con Alzheimer y que preguntan a qué edad tengo que hacerme, ¿no?, los estudios. Hay como mucha preocupación en torno a Sí. ese tema. Si la carga familiar es muy, muy importante, uno recomienda por lo menos hacer un chequeo, porque hoy, más allá de algunos tipos de Alzheimer hereditario, no existe un test que yo te pueda hacer que te diga si es Alzheimer. Entonces, cuando son pacientes jóvenes, hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico, porque yo digo, uno puede enfermar a una persona y en la evolución no todos evolucionan igual. Claro. Entonces, a veces la gente quiere hacer hincapié en saber el diagnóstico y descuida otras calidades de vida que le van a empeorar otras cosas. Entonces, siempre empezar con el paciente que tiene el diagnóstico para ver si realmente es y ahí empezar hacia atrás. Doctor Zorrilla, le agradecemos muchísimo que haya venido a despejarnos algunas dudas. Ojalá en algún momento podamos sentarnos a hablar de la aducanumab con más expectativa y con más esperanza y que sea más alcanzable para la humanidad si se comprueba que sirve. Por ahora estamos en una fase en donde es solo expectativa en la noticia, genera muchísima esperanza, sobre todo en los familiares, pero no podemos adelantar mucho más. Totalmente. A todos los que han pedido el teléfono del doctor para ubicarlo, nosotros lo dejamos en nuestra producción, pero en pantalla tienen la dirección del doctor donde pueden pedir un turno para lo que necesiten, poder consultarlo. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Medical Televisión hablando de tercera edad. Vamos a hablar con el doctor Engel en el próximo bloque. Ahora hacemos un pequeño corte, ya volvemos.